¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder. Hoy, martes 28 de abril del 2020. Vamos a colocarnos a la presencia del Señor para dar inicio a nuestra transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Oh Dios, que quisiste dirigir los pasos del presbítero San Luis María por los caminos de la salvación y del amor de Cristo, acompañado por la bienaventurada Virgen María, concédenos que con su ejemplo, meditando los méritos de tu amor, nos esforcemos infatigablemente en la construcción de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento del programa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Mayerly Cediel Verdugo. Dice, buenos días, que Dios te ilumine y le llene con su palabra. Igualmente para usted. También un saludo muy especial para Fray Andrés. Dice, que mera rumba, diácono James. Bueno, estamos en Pascua de Resurrección. Entonces hay que manifestar la alegría por más cosas que estén pasando alrededor de nosotros, con toda esta pandemia y todas estas cosas. Hay que estar siempre alegres con el Señor. Así que mi saludo muy especial para Fray Andrés y para todos los demás que están ahí conectados. La primera lectura, seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos vamos en el capítulo 7. De los Hechos de los Apóstoles. Esteban, hablando a los miembros del Sanedrín, les dijo: rebeldes, paganos de corazón, cerrados de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, igual en eso a sus padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y ustedes lo han traicionado y asesinado. Recibieron la ley por mandato de ángeles y no la han guardado. Al oír esto, se llenaron de ira y rechinaban los dientes contra él. Y él, lleno del Espíritu Santo, levantó la vista al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre al pie de la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos y empezaron a gritar. Luego se abalanzaron a uno contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban pronunciaba esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y doblando las rodillas exclamó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Saulo estaba de acuerdo con su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo responsorial. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 30 al 35. Hablando con Jesús en Cafarnaún, le replicaron los judíos: ¿y qué prueba nos das para que al verla creamos? ¿Qué obras nos muestras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan que da vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia hoy nos regala para este día. Ahora vamos a abrir el corazón, el oído de nuestro cuerpo para escuchar el mensaje que el Señor quiere regalarnos. El Señor quiere hoy hablarte, el Señor quiere hablarnos hoy a la luz de su palabra. Vamos a escuchar su mensaje. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles el relato de la muerte del primer diácono de la iglesia, de Esteban. Esteban, mis queridos hermanos, entrega su vida por el anuncio del reino de Dios. Esteban echa en cara a los judíos que habían resistido una vez más al Espíritu y no habían sabido reconocer al Mesías. Al contrario, lo han traicionado y lo han asesinado. Les echa en cara Esteban a los judíos. La reacción de sus oyentes, es decir, la reacción de los judíos, fue una reacción de furia, de rabia, de odio contra Esteban. Sobre todo cuando oyeron lo que él les repetía con sus palabras de que él veía la gloria de Dios, que el cielo estaba abierto y que veía a la diestra del Padre a Jesús al que ellos habían matado. Entonces ellos le da rabia porque escuchaban como una blasfema lo que él estaba diciendo. Entonces, mis queridos hermanos, sobre todo cuando oyen lo que a ellos les parecía una blasfema, es cuando se lanzan contra él, rechinaban sus dientes y gritaban en el templo y lo sacan y lo apedran. Mis queridos hermanos, Esteban es la prefiguración también de Jesús. Jesús y Esteban tuvieron que vivir lo mismo. Ponemos un paralelo, a un lado a Esteban, al otro a Jesús, y encontramos la misma reacción. Los judíos en contra de Esteban porque les anunciaba al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, los judíos en contra del Hijo de Dios porque les anunciaba el reino de Dios. Con Esteban les parecía una blasfema lo que él decía, y con Jesús también lo tildaron de blasfemo porque decía las cosas del reino de Dios. Esteban pide a Dios que tenga misericordia y compasión de ellos y que les perdone sus pecados, y lo mismo hace Jesús. Pide al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Esteban también expiró y entregó su espíritu, y Jesús hizo lo mismo. Entonces hay un paralelo entre los dos que tuvieron prácticamente que vivir la misma realidad. También nosotros, mis queridos hermanos, en Pascua estamos celebrando este acontecimiento y somos invitados
a dar testimonio de la resurrección del Cristo, del Señor en nuestras vidas, a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, así como Esteban, hasta dar la vida, dio testimonio de Cristo el Señor, sin importar que lo apedrearan. Al contrario, cuando estaba sufriendo el tormento de estos golpes, de esa golpiza que le estaban dando con la piedra, él se arrodilla a pedir al Señor que tenga compasión de esta gente. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora nos adentramos al Evangelio que hemos escuchado hoy. Seguimos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, hoy entre el versículo 30 al versículo 35, el discurso o la homilía o la enseñanza sobre el pan de vida. Mis queridos hermanos, vivir alimentándonos de Jesús, el pan de vida. A eso nos invita el Evangelio durante todo este tiempo, especialmente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. A lo largo, mis queridos hermanos, del discurso de Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, tiene dos ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, el pan de vida, y segundo eje fundamental, el pan eucarístico. Ese es el eje fundamental, o es el meollo, o el centro, o el epicentro del Evangelio de San Juan en el capítulo 6. El pan de vida y el pan eucarístico. El fragmento de hoy se refiere al pan de vida. Jesús dice de sí mismo que Él es el pan bajado del cielo para dar vida al mundo. Es decir, procede del cielo. Dios envía, mis queridos hermanos, a su Hijo para que venga a dar la vida por el mundo, es decir, Él es el pan. Entonces, procede del cielo, procede de Dios, viene de parte de Él y es el pan. Y además, es el pan que alimenta verdaderamente. Dicho más en concreto, Dios envió a alguien para que nos dé de comer, para que nos dé pan, para que con Él nos alimentamos y podamos tener vida, y vida en abundancia. Y ese pan es su propio Hijo, el Señor. En otro tiempo, mis queridos hermanos, Dios había dado un pan bajado del cielo, el maná, a los israelitas hambrientos en el desierto. Y precisamente, mis queridos hermanos, los que escuchan a Jesús hablar del pan que es el pan verdadero, mis queridos hermanos, le piden que demuestre también que Él es el maná, como aquel que ellos, los padres de ellos, habían recibido en el desierto. Entonces ellos le piden a Jesús: muéstranos que tú eres el verdadero, o que tú eres un nuevo maná, como aquel de antaño. Solo así podremos creer, de lo contrario no le creeremos. Y Jesús, mis queridos hermanos, les dice que así como el Padre del cielo alimentó entonces al pueblo en el desierto, así también lo sigue hoy alimentando. Pero con una gran diferencia, que quien coma ahora de este pan, que es Él mismo, es decir, quien lo acepte y crea en Él, nunca más tendrá hambre. Por eso el Señor le dice: sus padres comieron en el maná, pero murieron. Entonces, quien crea en el Hijo, quien lo acepte, nunca más tendrá hambre. En otras palabras, quien tenga fe en Jesús como enviado de Dios, quedará saciado para siempre. Quien tenga la fe en Jesús como el enviado de Dios, entonces quedará saciada su hambre para siempre. ¿No es esta una oferta tentadora? Claro que sí, es una gran oferta tentadora. ¿Quién será, mis queridos hermanos, quién será tan insensato que se atreva a no considerar importante esta oferta? ¿O estaremos nosotros como los judíos de su tiempo, dispuestos a rechazar este incomparable don que nos da el Señor, que nos acaba de anunciar en el Evangelio? Quien me acepta a mí, quien me recibe a mí, nunca más tendrá hambre. La fe, mis queridos hermanos, es un don de Dios. La fe es un regalo que el Señor nos concede a todos y a cada uno de nosotros.
Sí, es un don de Dios, pero requiere tener las manos y el corazón abiertos. ¿Para qué? Para poderle recibirlo, y así aceptamos a Jesús y su palabra como alimento que nos da vida. Y estamos, mis queridos hermanos, dispuestos a confiar en Él hasta la muerte, perdonando en su nombre a quien nos ofende. Hoy vemos, mis queridos hermanos, cuánto le preocupa a Dios nuestra hambre, cuánto le preocupa a Dios nuestra sed. Hoy lo vemos. ¿Cómo podríamos continuar pensando que Dios sea indiferente ante nuestro sufrimiento? Más aún, demasiado frecuentemente rehusamos creer en el amor tierno que Dios tiene por cada uno de nosotros, escondiéndose a sí mismo en la Eucaristía. Ahí vemos la manifestación absoluta del amor de Dios por cada uno de nosotros, que se esconde en la especie del pan y en la especie del vino. El amor de Dios es tan absoluto por nosotros que quiso quedarse escondido detrás de esas apariencias que tú verás en la Eucaristía. ¿Ves pan? Sabes a pan. ¿Ves vino? Y sabe a vino. Pero hay que ver la realidad que subyace detrás de esas apariencias que tú ves con tus propios ojos humanos. Así es el amor de Dios por la humanidad. Es tan grande y tan desbordante que quiso quedarse en esas apariencias, en esas especies eucarísticas. Para muchos verán pan, le saben a pan y nada más, de ahí no pasa. Verán vino, sabrá vino y de ahí no pasa. Pero para un hombre, para una mujer, para un hijo de Dios con fe, creyente absolutamente de que ahí está la presencia de Cristo, ahí verás desbordado el amor de Dios por la humanidad. Pero ¿de qué sed y de qué hambre trata el Señor que quiere saciarnos? En definitiva, son el hambre y son la sed de la vida eterna la que el Señor quiere saciar en nosotros. Esa es la sed, esa es la hambre que el Señor quiere calmar en ti. La sed que el Señor quiere saciar en ti es el hambre y la sed de vida eterna. El hambre y la sed física, mis queridos hermanos, son solo un pálido reflejo de un profundo deseo que cada hombre, mis queridos hermanos, tiene ante la vida divina que solamente Cristo puede darnos. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, dice el Señor. ¿Y qué debemos entonces, mis queridos hermanos, hacer para obtener esta vida eterna tan deseada? ¿Algún hecho heroico o sobrehumano tenemos que hacer? No. No tienes que hacer mucho esfuerzo, no tienes que hacer un esfuerzo heroico o superhumano para alcanzar esta vida eterna. No tienes que hacer mucho esfuerzo. Es algo mucho más sensible, es algo mucho más simple, mis queridos hermanos. Por eso Jesús dice, al que venga a mí, no lo echaré afuera. Nosotros solo tenemos que acudir a Él, solo tenemos que ir hacia la persona de Jesús. Eso es, simplemente eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer cosas extraordinarias, no tenemos que hacer muchos esfuerzos, no tenemos que hacer tanto trabajo que nos cueste el sudor. No, simplemente es lo que tenemos que es acudir a Él, ir a Él. ¿A quién? A Jesús. No al vecino, ni a la vecina, ni al padre, ni a la monja, ni al obispo, ni al papa. Al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. A Él es al que tú debes acudir. A Él es al que tú debes ir. A Él es al que tú debes aceptar en tu vida. Eso es todo lo que el Señor te pide hoy y nos pide a todos nosotros. Estas palabras de Cristo nos estimulan a acercarnos a Él cada día en la Eucaristía. En la cosa más sencilla en el mundo. Es la cosa más sencilla, es lo más sencillo que tú y yo podemos hacer en el mundo.
Ir a la misa, ir a la Eucaristía. Eso no cuesta esfuerzo, no cuesta trabajo, no cuesta sacrificio. Eso es lo más simple que tú puedes hacer en tu vida. En la cosa más sencilla en el mundo es esa. Simplemente asistir a la misa, asistir a la Eucaristía, rezar y entonces recibir tu cuerpo. Cuando lo hacemos, no solamente poseemos esta vida, sino que además la irradiamos sobre nosotros. La irradiamos sobre nosotros, mis queridos hermanos. Eso es lo importante de quien recibe al Señor. Además del hambre físico, el hombre lleva otro hambre. Un hambre que no puede ser saciado con el alimento ordinario. Es el hambre de vida. Es el hambre de amor. Es el hambre de eternidad. Es el hambre de Dios. Es el hambre de salvación. Es el hambre de cielo. Es el hambre de la justicia. Es el hambre de la paz. Ese es el hambre que el hombre lleva todos los días dentro de su ser, dentro de su vida, y quiere ser saciado. Y solamente en Cristo el Señor podrás, mi querido hermano, mi querida hermana, saciar estos tipos de hambres que corroen al hombre. Ese hambre de vida, mis queridos hermanos, hambre de amor y de eternidad, y es el signo del maná, con toda experiencia, como toda la experiencia del Éxodo, contenida en sí mismo en esta dimensión. El pueblo de Israel sació su hambre en el maná en el desierto y continuaban su vida, pero a las pocas horas tenían otra vez hambre. A las pocas horas volvían a tener sed. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, estamos invitados a saciar el hambre en el nuevo maná. Y ese nuevo maná que bajado del cielo tiene un nombre y se llama Jesucristo el Señor, que ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese nuevo maná del cual tú y yo estamos invitados a saciarnos, mis queridos hermanos, es el pan de la Eucaristía, bajado del cielo, puesto en la mesa de la Eucaristía, bajado por las manos de tus sacerdotes, de los sacerdotes, que son los únicos que tienen la autoridad suprema y absoluta de parte de Jesús para bajarlo a Él todos los días del cielo, ponerlo en la mesa del altar y ofrecérnoslo a nosotros como alimento de prenda de vida eterna. Ese es el maná del cual tú y yo hoy debemos alimentarnos. Es el nuevo maná que tenemos que alimentarnos en este desierto de la vida en el cual estamos viviendo. En este desierto del mundo en el cual tú y yo estamos viviendo, debemos alimentarnos del nuevo maná, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si nos alimentamos de ese maná, tú y yo no volveremos a tener más hambre como el pueblo de Israel. Comían el maná que caía del cielo también, porque eso es lo que hay que reconocer. El maná que comió el pueblo de Israel también bajó del cielo, pero a las horas o a los minutos o al tiempo volvían a tener hambre, volvían a tener sed. Pero si tú y yo comemos del maná que también baja del cielo, que es Jesús en la Eucaristía, no tendremos más hambre ni más sed. No el hambre física, porque siempre vamos a tener hambre física. Ahorita comemos y a las horas queremos volver a comer. El hambre física solamente la sacia el alimento material. Pero el hambre que yo les hablo y que el Señor nos habla, y de la sed que el Señor nos habla, es el hambre espiritual, la sed espiritual, la sed de Dios, el deseo de Dios, el deseo de la paz, el deseo de amor, de eternidad y de felicidad. Esa es la que sacia el Señor en la Eucaristía. Su cuerpo es verdadero alimento bajado bajo la especie del pan. Su sangre es verdadera bebida bajada y vista bajo la especie del vino. No es un simple alimento como cualquiera que puede saciar nuestra hambre física. Si tú tienes hambre, te comes un pedazo de pan con gaseosa, un poquito de arroz con huevo, no sé, lo que sea, y calma el hambre física. El cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, y vida en abundancia, mis queridos hermanos.
porque la esencia de este pan, mis queridos hermanos, es el amor. Esa es la esencia del pan bajado del cielo, el amor. En la Eucaristía se comunica, mis queridos hermanos, el amor de Cristo por nosotros. Un amor tan grande que nos nutre de sí mismo. Un amor gratuito, siempre a disposición de todo hombre y toda mujer hambrienta y sedienta. Necesitados de que nos regalen este amor, este pan, para recobrar nuestras fuerzas espirituales. Vivir la experiencia de la fe, mis queridos hermanos, significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia esencia sobre los bienes materiales. Mis queridos hermanos, los dones de Dios, su pan y su cuerpo. La Eucaristía es la cena de la familia de Jesús que a lo largo y ancho de la tierra se reúne para escuchar su palabra y alimentarse de su cuerpo. Jesús es el pan de vida que transforma las familias. Jesús es el pan de vida que transforma tu vida. Jesús es el pan de vida que transforma la sociedad, el mundo, la nación, el municipio, la comunidad. El que quiere estar siempre presente dándonos su amor, sosteniéndonos con su fe, ayudándonos a caminar con su esperanza, para que en todas las circunstancias podamos experimentar que es el verdadero pan bajado del cielo. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay nada más feo, no hay nada más peor en un ser humano que la gula. Nada más vergonzoso que esto. Esta es la que cierra el entendimiento y lo hace rudo y vuelve que el alma sea carnal. La gula es la que cierra el entendimiento y lo hace rudo y vuelve carnal el alma. Esta ceguera, mis queridos hermanos, no deja ver. La ceguera de la gula no deja ver. Por eso el pueblo buscaba solo los placeres del vientre y no pensando en nada espiritual, sino únicamente pensando en este siglo, pensando en este mundo, pensando en tener la barriga llena. Eso es lo que el pueblo de Israel buscaba, solamente que le llenaran la barriga y nada más. Mis queridos hermanos, pero ni aún así ellos tenían la capacidad de levantarse a lo alto, sino que seguían arrastrándose por el mundo. Y hoy esta realidad también muchos seres humanos la viven. No tienen las fuerzas suficientes para levantarse en lo alto, sino que siguen arrastrándose en la vida que les ha tocado. El Señor les ha dicho: me buscáis no porque hayáis comprendido las señales y los milagros que hago en medio de ustedes, sino porque les he llenado el estómago, sino porque solamente les he saciado el hambre, les he quitado. Por eso es que me buscan. Y el Señor también nos dice a nosotros lo mismo hoy. Muchos hoy buscan al Señor para que les calme el hambre física, pero no para que les calme el hambre espiritual. No porque vean los milagros que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros diariamente. Mis queridos hermanos, el Señor les había dicho: me buscan no solamente porque hayan visto los milagros, sino porque les he calmado el hambre. Mis queridos hermanos, el Señor les dice: nuestros padres comieron en el maná en el desierto y de todas formas murieron. Ahora el que come de este nuevo maná tendrá vida eterna y vida en abundancia. No hay cosa más necia, no hay cosa más estúpida que eso. Cuando el milagro está ante nuestros ojos y nosotros no lo queremos ver, no lo queremos reconocer, no lo queremos aceptar. Cuando está delante de nuestros ojos y nos hacemos los tontos como si nada hubiera pasado. ¿Qué señal nos da? Le dice el pueblo al Señor. Ni siquiera le dan la opción de escoger, sino que piensan que acabarán por obligarlo a hacer otro milagro como el que se había realizado en el desierto con los antepasados.
Pero por eso, mis queridos hermanos, ellos ponen al Señor en prueba, porque estaban acostumbrados que solamente les llenaran el estómago, que les saciaran el hambre física y nada más. Mis queridos hermanos, tú y yo estamos llamados a pedirle al Señor que nos sacie el hambre espiritual, que es la más importante. Que nos dé hambre y sed de Dios, hambre y sed de Eucaristía, hambre y sed de paz, de amor, de tranquilidad y de felicidad, y que la podamos irradiar hacia los demás. Ahora quiero, con mis queridos hermanos, compartir con ustedes una pequeña reflexión para que nos traiga un mensaje en esta situación en que la humanidad estamos viviendo, o en la situación que tú te encuentres, en un problema económico, en un problema familiar, en un problema de salud, en fin, en el problema que tú estés viviendo en este momento, aparte del que está viviendo la humanidad entera. Quiero compartir esta reflexión, la voy a leer para que ustedes le pongan mucha atención y vamos a ver el mensaje tan bonito que nos va a regalar el Señor hoy a la luz de esta reflexión. Está titulada, tal vez usted la habrá escuchado ya o ya se la habrán leído, pero la vas a escuchar hoy y hoy vas a encontrar un nuevo mensaje del Señor para ti. Está titulada Empuje, empuje tu piedra. Mis queridos hermanos, un hombre que fue diagnosticado con problemas en sus huesos tras haber dedicado toda su vida a trabajar en el campo, se veía ya muy impedido para continuar con su labor. Sumergido en la tristeza, pasaba horas y horas sentado en el sofá de su casa, reprochando a Dios vivir así, deseando solo que se muriera. Un día cualquiera, Jesús decidió manifestarse en su presencia. Este hombre estaba muy confundido y asustado. No sabía si aquello era una señal que había llegado su última hora. El Señor apaciguó su corazón y le dijo: aún no ha llegado tu hora, pues mucho deseo que hagas algo por mí. Ve hacia la gran roca que está al pie de la montaña y te pido que la empuje día y noche por 1 año. Aquel hombre no entendía lo que estaba pasando. Su corazón estaba perturbado por aquella petición. Se levantó de aquel sillón, se preparó y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas, la cual se podría ver desde la ventana de su casa. Cuando llegó a aquel lugar, ya cansado por su enfermedad, comenzó a empujar aquel enorme pedazo de roca con todas sus fuerzas, pero no conseguía ni siquiera moverla 1 milímetro. Así lo hizo durante varios meses, día y noche, tal como el Señor se lo había pedido. Al tiempo experimentó el fastidio y la decepción, pues aquella roca jamás se movió ni un poquito. De repente llegó el diablo, Satanás, y lo tentó diciéndole, ¿por qué sigues empujando la roca? ¿Qué sentido tiene? Mira, no la has movido ni un poquito. Regresa mejor a tu casa, porque esto te va a matar. Mira qué estúpido te ves obedeciendo a tu Señor. Pero aquel hombre respondió: si el Señor me lo pidió, lo voy a lograr. Y elevando los ojos al cielo, pide a Jesús que le ayudara a mantenerse firme, a no dudar de su voluntad. Así continuó su decisión de seguir empujando aquella gran roca. Pasaron los meses y la enorme roca seguía sin desplazarse. Mientras tanto, su cuerpo comenzaba a fortalecerse. El dolor de sus articulaciones ya había desaparecido por completo. Cuando cumplió el año, el hombre, ahogado en llanto, oró a Jesús diciéndole: Señor,
ya he hecho todo lo que me pediste durante un año, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un centímetro. Perdóname, por favor. En ese momento Jesús se apareció y le dijo: no, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujara la roca? El Señor le contestó: sí, Señor, y eso lo hice. Pero mira, la roca sigue igual. Sollozaba el hombre mientras que el Señor le decía: hijo mío, yo nunca te pedí que movieras la roca. En cambio, mírate, date cuenta de tu problema físico ha desaparecido. Tú no has fracasado, perdón. Yo he conseguido la meta y tú fuiste parte de mi plan. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y ejercitar tu fe en mí. Y lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Enseñanza para nuestra vida, moraleja para nuestra vida. En nuestra vida, mis queridos hermanos, hay tantas situaciones que son ilógicas e incomprensibles, tantos problemas y tristezas en la vida que llegan sin avisar. Lo malo es que nos acompañe, mis queridos hermanos, que nos acompañamos es en querer encontrarle respuesta y sentidos a la luz de nuestras capacidades, sin la voluntad de Dios. Buscamos la lógica, pero nuestra lógica humana, mis queridos hermanos, no es la lógica de Dios. Es allí cuando el enemigo entonces quiere hacernos caer, nos invita a tirarlo todo por el suelo, haciéndonos sentir inútiles, que son nuestras propias fuerzas. Hoy te quiero invitar a seguir empujando. No dejes de empujar la roca. No dejes de empujar la situación que tú estás viviendo. No dejes de empujar ese problema que tú estás viviendo. No dejes de empujar a tu familia. No dejes de empujar tu fe. No dejes de empujar tu amor por Dios y la humanidad. Mis queridos hermanos, sigue empujando, no te canses, no te rindas, no te sientas vencido. Satanás te quiere ver derrotado hoy, el diablo quiere vencerte, quiere verte vencido, pero Dios te dará las fuerzas suficientes para que tú sigas empujando la roca, por más pesada y enorme que seas, no importa, sigas empujando. Sigas empujando, mi querido hermano. Hoy quiero invitarte a que sigas empujando, a seguir empujando con tu fe y con tu confianza en Dios, sin importar lo que estés viviendo. No importa lo que tú estés viviendo en este momento. No importa esta pandemia que está azotando la humanidad. Sigamos empujando la roca. Sigamos empujándola. Sin importar lo que estés viviendo, ya que el Señor siempre sacará un bien mayor de cada situación. No quiera más que nuestro bien. Él lo que quiere es nuestro bien, que estemos con Él. Pon tus manos, mi querido hermano, en las manos de Dios y verás que todo se te resolverá y serás más fuerte. Todo tiene un porqué y no un para qué. Todo tiene un porqué a los ojos de Dios. Siempre trae una bendición para aquellos que confían en Él. Recuerda las palabras de San Pablo. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a quien Él ha escogido y llamado. Algunas veces, mis queridos hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, tratamos de utilizar nuestro intelecto para poder descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, que mueve montañas, pero conscientes de que es Dios que al final nos dará las fuerzas
para poder mover esa roca que tú tienes en tu vida. Cuando todo parezca ir mal, sigas empujando. Cuando estés agotado por el trabajo cotidiano, sigas empujando. Cuando la gente no te comportes como tú quieras o como tú te parezca, sigas empujando. Cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, tus deudas, siga empujando. Cuando la gente simplemente no te comprenda y te critiquen, sigas empujando. Cuando te sientas agotado, cansado, sin fuerza, sin ánimo, desilusionado, sin esperanza, sigas empujando. Solo empuja y sígalo empujando. Sigas empujando esos problemas que el Señor te va a ayudar a salir de ellos. El Señor te va a dar la fuerza para mover esa roca, aunque pesada, a veces se te convierte. En los momentos difíciles, pídele al Señor y eleva una oración a Jesús para que ilumine tu mente y te conduzca a tomar las mejores decisiones para solucionar ese problema que tú tengas. Entrega tus miedos al Señor y pídele con una oración que te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él. Tal vez en este momento difícil que pasa hoy, tú sabes cuál es el momento difícil que tú tienes. Yo no sé cuál es tu situación, ni tú sabes cuál es mi situación. Cada cual somos dueños de nuestra situación que vivimos. En este momento difícil que tú pasas hoy y que no entiendes por qué estás viviendo, te ayudará, mis queridos hermanos, a desarrollar tus músculos de la fe, a dar testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Tal vez en este momento en que la humanidad estamos sufriendo a la luz de esta pandemia, mis queridos hermanos, muchas veces cuestionamos a Dios. Aún le pedimos que nos hemos rendido, pero el Señor te dice: ¿acaso yo te he pedido que cures o detengas la pandemia? Lo que te he pedido es que confíes en mí, que pongas su fe en mí, que yo lo hago todo. Yo voy a seguir empujando. Así como le dijo el Señor a este hombre: ¿acaso yo te pedí que movieras la piedra? Yo no te pedí en ningún momento que movieras la piedra. Te pidiera que la empujaras. Eso mismo el Señor hoy te dice a ti en tu vida. ¿Acaso yo te he pedido que muevas tu problema? Yo te he pedido es que sigas empujando, siga luchando, siga confiando de mí, que al final encontrarás la solución. Confiemos en el Señor. El Señor todo lo puede. Para Él nada es imposible. Nuestra fe nos debe llevar a confiar absolutamente en el Señor. Que ojalá esta moraleja, esta enseñanza, esta reflexión hoy le sirva de algo para ti. Si tú estás en ese momento pasando un problema difícil, una situación difícil, el Señor hoy te pide que sigas empujando. Empuja. Empuja aunque tú creas que no hay solución. Sí la hay. Confía en Dios. Espera en Dios. Entrégale en las manos de Dios. Pon tu fe en el Señor y todo se te resolverá. Y podrás mover la roca. Permítele que el Señor también te ayude a empujar la piedra. Si tú crees que por tus propias fuerzas puedes empujar la piedra y moverla, nunca serás capaz. Pero si le pide a Dios que te ayude a empujar la piedra, podrás lograr moverla de donde estás. Esa piedra de tus problemas, de tus dificultades, esa piedra que estamos hoy viviendo la humanidad, solo de la mano de Dios podremos moverla. De lo contrario, seguirá estática donde está. La fuerza y la gloria de Dios solamente la que nos permite poder luchar en nuestra vida. La frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida: dale a tus seres queridos o a los seres que amas alas para volar. Dale a tus seres queridos o a tus seres que amas alas para volar
y raíces para volver y razones para quedarse. Vuelvo y repito, dale a tus seres que amas alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse. Que la Santísima Virgen María hoy les bendiga y les acompañe a todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial, vuelvo y repito, para Mayerle Cediel, para Fray Andrés, para Gloria Luz Martínez Delgado y para Mary Serna. Y para todos los demás que me están viendo este programa esta hora de la mañana, un saludo muy en especial en el Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor el cese de esta epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino, que te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto y concédeles el descanso eterno. Sana a todos los que están enfermos, ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio, fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico, sella y protege nuestro sistema respiratorio, junto con todos los órganos y sentidos, con tu sangre preciosa. Cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades corporales, materiales, corporales, económicas y laborales o cualquier otro sustento de nuestra humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y todos los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz que eres tú, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y las tempestades para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta pandemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe.